¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Elman. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Christopher, buena tarde. David Manso, ¿cómo está? ¿Qué tal pasaron su semana ustedes? ¿Ya listos para irse a descansar? Jóvenes, ¿me podrían confirmar, por favor, si me pueden escuchar con claridad y si pueden ver mi pantalla? Muchas gracias, Elman. Excelente. Gracias, Santiago. Ojalá que no, Christopher. A ver, ¿qué tal? Vamos a dar un poquito de tiempo a a que se conecten sus demás compañeros. Vamos a empezar en un momento. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar la clase. Estuardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Em, pues como lo vieron en la guía, ¿verdad? El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema que se llaman secciones o cortes, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a trabajar con secciones o cortes, vamos a verlo por aquí, por ejemplo, secciones tectónicas. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de cortes o de secciones, pues básicamente estamos hablando o estamos asumiendo de que en el proyecto en el que nosotros estemos trabajando, vamos a trabajar algunas representaciones que a nosotros nos van a servir básicamente para conocer algunas alturas en nuestros proyectos o para conocer algunos detalles interiores de los proyectos arquitectónicos. ¿Cómo así? Muy bien. Veamos, por ejemplo, esta imagen que nosotros tenemos aquí. Em, Todas estas son secciones. Y si nosotros pues somos observadores, vamos a observar de que, por ejemplo, aquí hay una cama, en la pared hay unos cuadros, por aquí tenemos
otra cama junto con algunas mesas de noche, algunas lámparas. Vemos por aquí un armario, ¿verdad? Vemos este espacio que es un lavamanos, ¿verdad? Todo esto de acá vemos que es un lavamanos, vemos un espejo. Si vemos la otra sección, pues a lo mejor podemos observar esta puerta que quizás sea corrediza, ¿verdad? Podemos observar, por ejemplo, el comedor, el mobiliario de la cocina, dónde está ubicada la mesa. Si vemos, por ejemplo, en esta otra sección, pues podemos observar el dormitorio, la puerta, cómo se debe proyectar la puerta, ¿verdad? Vemos por aquí alguna mesa con lámparas. En esta otra parte de acá, pues podemos observar de que vemos la parte de la cocina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de secciones o de cortes, pues básicamente nos estamos refiriendo a que vamos a cortar, digamos, imaginariamente nuestro proyecto y esto, pues lo vamos a representar al final. Todo lo que en esto nosotros vamos a representar al final todo lo que tenga que ver con elementos o detalles interiores que nosotros consideremos muy importantes para nuestro proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí, esta es una sección o es un corte de probablemente un edificio. Entonces vemos, por ejemplo, dónde están las gradas, las alturas entre cada gradas. Vemos, por ejemplo, la pendiente del techo, en fin, vemos básicamente los cortes, pues a nosotros nos sirven para que podamos representar algunos detalles importantes que vistos en planta, pues no los podríamos visualizar. Esto es a grandes rasgos lo que son las secciones o los cortes, pero pues vamos a empezar a verlo muy despacio, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar con esto, pues muy, vamos a empezar a trabajar con cosas muy básicas y luego pues ya vamos a empezar a trabajar con planos como de los que estábamos viendo hace un momento. Entonces, veamos esta parte, dice secciones o cortes de proyecciones. Dice que es necesario considerar las diferentes secciones o cortes que se pueden generar de las proyecciones. Dice, al constructor, este tipo de representación en sección le da una mejor ilustración de la conformación interior del objeto. Normalmente se utilizan distintos tipos de secciones o cortes, horizontales que generan una planta seccionada y verticales que generan una elevación seccionada. Muy bien. Dicho de otra forma, permítanme un momento. Dicho de otra forma, cuando nosotros dibujamos una planta, por ejemplo, una planta amueblada o una planta acotada, pues básicamente lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros estamos dibujando es un corte. Entonces, lo que nosotros tenemos que visualizar o lo que nosotros proyectamos, por ejemplo, en un proyecto arquitectónico, pues es básicamente un corte de nuestro proyecto. Y quiero mostrarles de que cuando nosotros dibujamos una planta amueblada, por ejemplo, o cuando nosotros dibujamos una planta acotada, básicamente lo que estamos haciendo o lo que estamos representando, pues es un corte, ¿verdad? Lo único es de que este corte, pues está en una posición distinta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy seleccionando esto que acabo de crear, ¿verdad? Y vean lo que yo voy a hacer en este momento, por ejemplo. Voy a arrastrar, por ejemplo, este plano de sección que yo tengo aquí y lo voy a poner, por ejemplo, en este punto que está acá. Entonces, cuando nosotros dibujamos una planta amueblada, una planta acotada, dibujamos nosotros
algún plano de los que nosotros ya trabajamos, pues básicamente lo que vemos es algo como esto, ¿verdad? Vemos nosotros este tipo de proyecciones y los vemos así, porque básicamente lo que estamos haciendo nosotros es de que estamos cortando literalmente nuestro proyecto, ¿verdad? Si yo muevo esto, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de que pues toda la casa está partida a la mitad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dibujamos una planta, básicamente lo que estamos haciendo es que estamos cortando imaginariamente, o sea, le estamos quitando, digamos, la parte de arriba del proyecto y pues con eso nosotros estamos, o podemos, mejor dicho, dibujar algunos detalles que si nosotros no hiciéramos ese corte, por ejemplo, voy a quitar este corte, lo voy a subir. Por ejemplo, si yo no hiciera ese corte y de pronto quisiera dibujar la planta de mi proyecto, pues lo que yo vería al final sería nada más esto, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pues no es más que el techo de la casa con el que se está cubriendo este proyecto, ¿verdad? Pero em, como nosotros necesitamos conocer toda esta información, por ejemplo, dónde están las ventanas, dónde están las puertas, por aquí vemos, por ejemplo, otras ventanas, otras puertas, entonces, pues nosotros desde un principio nos empezamos a apoyar con los cortes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, dibujamos una planta, pues básicamente lo que estamos haciendo es un corte. Lo único es de que tenemos, por ejemplo, aquí en este caso, como lo que decía ese texto, tenemos un corte horizontal, como este que vemos aquí. Vemos, por ejemplo, todo este plano de sección que está cortando todo lo que toca. Pero también tenemos este plano o esta sección vertical, ¿verdad? Que en este caso, pues aquí está cortando en vertical por donde va pasando la línea de corte. Entonces, pues aquí esta es una breve explicación de qué serían o de qué son los cortes para que ustedes pues ya tengan una noción bastante básica de lo que vamos a estar platicando a continuación. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de lo que llevamos platicado hasta el momento? No, profe. Muy bien. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Cuando nosotros dibujamos una planta, pues básicamente estamos trabajando un corte. Si volvemos a leer, por ejemplo, este texto, hay algo bien importante que dice que al constructor o a la persona que va a trabajar con algunos planos, pues las secciones o cortes le van a servir para poder interpretar o para poder ilustrar información del interior. Entonces, generalmente los cortes nosotros los utilizamos para mostrar detalles que están en el interior del proyecto y que vistos desde una planta arquitectónica, como cuáles, como la planta amueblada, la planta acotada, la planta de acabados, por ejemplo, pues estos planos no nos dan a lo mejor mucha información en relación a algunos detalles que están en paredes o que están en partes altas de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, las secciones o los cortes, pues nos van a servir básicamente para eso, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, ustedes ven o ustedes pueden observar estos dos bloques que están aquí. Pueden observar de que aquí, por ejemplo, se está haciendo la referencia a que se está cortando imaginariamente la parte de arriba, ¿verdad? Al final queda un bloque como el que vemos aquí, pero nosotros pues no dibujamos este bloque tal a como lo vemos aquí, sino como vemos este isométrico, ¿verdad? Sino que al final
pues lo dibujamos en planta, tal a como lo vemos aquí, ¿verdad? Como veíamos el ejercicio, por ejemplo, de este proyecto que estábamos trabajando. Por ejemplo, nosotros cuando dibujamos una planta no la dibujamos así en perspectiva o en forma de isométrico, sino que lo dibujamos siempre como una proyección ortogonal, ¿verdad? O sea, siempre visto desde arriba, aunque sabemos de que pues el proyecto lo estamos cortando, ¿verdad? Al final nosotros dibujamos nuestra planta de esta forma, pero en realidad lo que estamos haciendo es de que imaginariamente estamos cortando la mitad y la parte de arriba pues la estamos eliminando, ¿verdad? Pero como les digo, siempre de manera imaginaria, porque en realidad el proyecto pues está completo, ¿verdad? La casa está completa como tal, pero por cuestiones de expresión, digamos, lo que nosotros hacemos es em, eliminar imaginariamente la parte de arriba. Ok, pues cuando nosotros trabajamos secciones o trabajamos planos de secciones, básicamente tomamos ese mismo concepto. Lo único es de que ya no lo tomamos como un corte o como una sección horizontal, sino que las tomamos como unas secciones verticales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este bloque que está aquí de esta forma. Es importante de que observemos la línea o la proyección del corte, y también es importante de que nosotros observemos la dirección de esa flecha que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Muchas gracias Selman por notificarme, no tenga pena, la sesión va a estar grabada para que pues ya la pueda ver cuando ya le regrese la energía eléctrica. Muchas gracias por informarme. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Vemos aquí la proyección del corte, ¿verdad? Vemos la dirección de las flechas y algo bien importante. Vean aquí, por ejemplo, dice B y de este lado dice B', ¿sí? Este apóstrofe o este palito que nosotros tenemos aquí es, nosotros lo llamamos como prima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este corte, si yo lo quisiera interpretar, yo debería de nombrarlo como B'. ¿Por qué? Porque aquí tiene este apóstrofe, ¿verdad? Tiene este apóstrofe aquí en la parte de arriba. Vean, aquí lo volvemos a ver. Por aquí lo volvemos a ver. Entonces, el nombre técnico o la forma correcta de nombrar este corte, pues sería B'. Ok, entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues vean, aquí imaginariamente se está cortando esta parte, pero luego, ¿qué es lo que vemos? Vemos lo que queda o hacia la dirección hacia donde nos dirigen las flechas. Entonces, vemos nada más esto que está aquí. Pero, pues nosotros no vemos esto como un isométrico, ¿verdad? Sino que lo vemos como una proyección ortogonal que al final, pues nos viene a representar más o menos esto que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Hagamos el ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos un rectángulo, por ejemplo, aquí de este lado, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo aquí rapidito para no atrasarnos mucho. Y tenemos nosotros dos bloques. Por ejemplo, tenemos este bloque aquí. Voy a borrar esto. Ok. Tenemos ahí entonces nosotros nuestros bloques. Solo voy a borrar esto que no lo necesito para que no me cause ningún problema. Muy bien. Entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, estos dos bloques. Si los vemos, pues son muy parecidos a esto que nosotros tenemos aquí en este documento, ¿verdad? En este texto. Ok. Si observamos el corte que nosotros tenemos, viene más o menos desde por esta parte, ¿verdad? Observemos este gráfico que nosotros tenemos aquí. Si nosotros somos pues muy observadores, nos vamos a dar cuenta de que el corte está pasando más o menos por aquí, por casi el centro de de la unión de las dos piezas, ¿verdad? Entonces,
Vean ustedes por dónde está pasando esta pieza, por ejemplo aquí. Lo voy a poner desde arriba. Y vean ustedes dónde está pasando este corte que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Ven, por ejemplo, dónde está el plano de sección. Pero cuando nosotros pues ya lo vemos, al final lo que nosotros visualizamos es algo como esto, ¿verdad? Importante que nosotros observemos que no solamente vemos lo que se está cortando, sino que también vemos lo que está al fondo, ¿verdad? O sea, lo que queda detrás del corte. Por ejemplo, nosotros aquí vemos, por ejemplo, esta pared de aquí, vemos, por ejemplo, esta otra pared de aquí. Y cuando nosotros vemos el corte, pues efectivamente lo seguimos viendo, ¿verdad? Allí están, lo seguimos viendo. Pero lo que nos quedó a nosotros aquí, por ejemplo, en color negro, pues es lo que nosotros estamos cortando, ¿verdad? Y si regresamos aquí a nuestro documento de PDF, pues vamos a observar de que las líneas que están aquí ashuradas son las líneas que se cortaron de pues la proyección en la que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener muy claro. Para empezar, que el corte debe de representarse en planta, tal a como lo vemos aquí. Seguido, tenemos que ver el nombre. Por ejemplo, este es B'. Luego, lo que nosotros tenemos que ver es la dirección del corte con el que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, aquí vemos que este corte BB' ve hacia el otro lado, ¿verdad? Vemos de que ve hacia esta parte. Entonces nosotros lo que tendremos que dibujar, pues va a ser obviamente esa parte a la que el corte o la sección, pues está apuntando, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros trabajamos con cortes o secciones, tenemos pues distintas formas de proyectar estos cortes. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con un proyecto y el proyecto pues es de planta rectangular, como por ejemplo este que tenemos aquí. Voy a quitar todo esto y voy a poner solamente esto de aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este proyecto, tenemos esta casa que está aquí. Si la observamos desde arriba, nos vamos a dar cuenta de que hay un lado que es más corto y luego tenemos este otro lado que es más largo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, dibujamos secciones, por ejemplo, vemos aquí que aquí hay una, vemos aquí, por ejemplo, que aquí hay otra. Estas secciones, pues pasan, digamos de que por el lado más corto del proyecto. Entonces, como pasan por el lado más corto, nosotros les llamamos secciones transversales, ¿verdad? Pero cuando nosotros trabajamos con una sección que pasa por el lado más largo del proyecto, o sea, pasa, digamos, de que por este punto, entonces nosotros estamos trabajando con una sección longitudinal. Entonces, recapitulemos. Las secciones que pasan por el lado más corto son llamadas transversales y las secciones que pasan por el lado más largo del proyecto, como esta que tenemos aquí, son llamadas secciones longitudinales. Pero también en determinado momento se podrían utilizar secciones diagonales como la que nosotros vemos aquí. Y pues su nombre sería obviamente ese, ¿verdad? Secciones diagonales. Vemos, por ejemplo, en este mismo bloque que nosotros tenemos aquí, vemos de que hay bastantes secciones. Por ejemplo, tenemos la sección A', tenemos la sección B', la sección C', la D'. Eso quiere decir de que para un proyecto nosotros podríamos tener varias secciones, ¿verdad? Recordemos de que el objetivo de las secciones es pues brindarle más información a las personas que van a construir o a las personas que van a estar leyendo los planos o la información que nosotros tengamos. Entonces, mientras más secciones o cortes nosotros tengamos en un proyecto, pues más información vamos a poder transmitirle a las personas que vayan a trabajar con los planos que nosotros hagamos o que vayan
a leer o interpretar los planos que nosotros estemos trabajando. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien. Continuemos entonces. En su libro azul, pues ustedes van a encontrar todo esto todas estas páginas que hablan en relación, que nos dan bastante información acerca de los cortes y de las secciones. Si ustedes observan, por ejemplo, los gráficos de esta imagen que nosotros tenemos aquí, pues, ¿qué observan? Vemos, por ejemplo, de que aquí está proyectada la línea de corte, ¿sí? Vean cómo se proyecta. Es una línea larga y luego son dos pequeñas, una larga y dos pequeñas, ¿sí? Siempre se trabaja de esa forma. Vean aquí, tenemos una flecha, ¿sí? Esta flecha nosotros la podemos representar con estas distintas formas que tenemos aquí. Entonces, pues eso quiere decir de que nosotros podemos utilizar pues distinta simbología para dibujar nuestras secciones o nuestros cortes, pero al final lo que se debe de interpretar pues es siempre lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí que pasa esta línea de corte, vemos de que esta parte de la casa imaginariamente se está eliminando, ¿verdad? Y al final lo que nosotros vemos, pues es dónde está el techo, si tiene por acá alguna cenefa, si tiene, por ejemplo, aquí el muro de esta parte de arriba, de donde está la puerta, ¿verdad? Vemos por aquí abajo la cimentación. Entonces, pues básicamente para eso nos sirven los cortes, ¿verdad? Por ejemplo, en una planta arquitectónica normal, nosotros pues se nos hace muy difícil, digamos, poder representar cuál va a ser la distribución correcta, por ejemplo, de la cimentación o cómo va a estar orientado el techo, si tiene, por ejemplo, aquí algún alero. Entonces, en una planta, pues no podemos ver todos estos detalles, ¿verdad? Todos estos detalles más que todo superiores. Entonces, para eso es de que nosotros utilizamos los cortes. Vemos aquí, por ejemplo, otro ejemplo. Tenemos aquí esta planta amueblada y vemos dónde están los cortes. Por ejemplo, aquí vemos este corte que pasa justo en esta parte de aquí. Lo estoy dibujando con rojo en este momento. Entonces vemos los cortes, ¿verdad? Vemos este corte que se llama A'. Si ustedes se fijan, la dirección de este corte pues va hacia este lado, ¿verdad? Viene hacia este punto que está aquí. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir de que básicamente todo esto que estoy asurando aquí, nosotros imaginariamente lo tendríamos que eliminar y solo nos quedaría esta parte de aquí arriba, ¿verdad? Que es básicamente lo que vemos en este otro gráfico que tenemos aquí al lado derecho. Entonces, vemos de que están borrando, por ejemplo, estas personitas de aquí están extrayendo esta parte imaginariamente y solo nos está quedando esta parte, ¿verdad? Solo nos está quedando esta parte del proyecto. ¿Qué vemos? Vemos el comedor, por ejemplo, vemos aquí una pared, vemos, por ejemplo, aquí una puerta, este espacio del muro, por ejemplo, aquí vemos otra puerta y vemos el servicio sanitario. Entonces, al final, ¿cómo nos quedaría nuestro corte? Pues nuestro corte de este proyecto que nosotros tenemos aquí, pues nos quedaría casi que de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Pues vemos el muro, por ejemplo, vemos esta puerta que está aquí, vemos esta otra puerta que está aquí y vemos también el lavamanos, el inodoro y pues también vemos la ducha, ¿verdad? Por aquí podemos ver algunos pañuelos, o sea, la pendiente de la ducha. Y aquí pues podemos observar cómo es que queda graficado este corte de este proyecto o de esta planta, perdón, que pues estamos tomando de ejemplo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta el momento de cómo se deben interpretar los cortes? No, profe.
Ok, si se dan cuenta, pues podríamos decir de que no es muy complejo, ¿verdad? Solamente nosotros tenemos que observar o tenemos que ser muy observadores de qué elementos son los que se están cortando y qué elementos son los que nosotros debemos de ver para poder, pues de cierta forma, interpretar correctamente los cortes y poder dibujarlos de la manera en que deberían de ser dibujados, ¿verdad? Luego vemos, por ejemplo, aquí tenemos nosotros otro ejemplo, ¿verdad? Básicamente es el mismo concepto. Tenemos la línea de corte que está justo en esta parte de arriba, ¿verdad? Vemos de que está cortando, por ejemplo, la sala, el comedor y la cocina. Y aquí, pues observamos de que toda esta parte, pues se está trabajando, o perdón, mejor dicho, se está corriendo hacia atrás, digamos, imaginariamente, tal como lo vemos aquí, se está corriendo hacia atrás porque realmente con lo que nos interesa trabajar, pues es nada más esta parte de aquí arriba, ¿verdad? Esta parte que nos queda aquí arribita. Permítame un momento. Ok, entonces, pues, ¿qué vemos de que está cortando? Voy a dibujar otra vez una línea para que podamos interpretar mejor la información que nosotros estamos eh, utilizando aquí. Muy bien, voy a marcar con azul los detalles importantes porque es necesario de que aprendamos a interpretar esto que estamos viendo. Por ejemplo, aquí vemos de que se está cortando una ventana. ¿Por qué decimos de que se está cortando? Porque la línea de corte, o sea, esta línea roja que yo dibujé, está pasando justo por donde está la ventana. Si observamos, por ejemplo, aquí en esta parte, pues se está cortando nada más este muro que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, en esta otra parte, pues también estamos cortando una ventana. Entonces, observen cómo es que se grafica toda esta información. Por ejemplo, vemos aquí está la ventana, que es la primerita que nosotros teníamos aquí. Vemos, por ejemplo, aquí está la otra ventana, que es esta otra ventana que nosotros teníamos aquí. Y luego vemos este muro que está aquí, ¿verdad? Que básicamente es este que nosotros teníamos aquí en esta parte. Entonces, pues aquí, ¿qué observamos o qué podemos resaltar de todo esto? Si ustedes observan, vemos de fondo los muebles de la cocina, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que aquí está la estufa. La estufa efectivamente está dibujada en el corte. ¿Por qué está dibujada? Porque es un mueble fijo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una cama o tuviéramos una mesa, al menos para planos de construcción, eso nosotros no lo tendríamos que dibujar porque no es un mueble fijo, ¿verdad? Entonces, en las secciones o los cortes, que los podemos llamar de estas dos formas, nosotros vamos a dibujar únicamente muebles fijos. Entonces, por ejemplo, vemos de que aquí en esta parte está proyectada una pila, pero vemos de que la línea de corte justo pasa por encima de esa pila, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí en esa parte? Pues lo que nosotros tendríamos que hacer es básicamente lo que nosotros vemos aquí, que nada más se está proyectando con una línea punteada ese mueble fijo que nosotros tenemos allí, ¿verdad? Además de eso, ¿para qué nos sirven los cortes? Pues si nosotros observamos, por ejemplo, estos detalles importantes que vemos aquí, vemos de que, por ejemplo, viene esta línea de nivel de piso, luego sube esta línea de nivel de piso, aquí, por ejemplo, se mantiene, aquí vuelve a bajar, ¿verdad? Aquí viene para acá, aquí vuelve a bajar y vemos esta otra parte de acá. Entonces, si ustedes observan, pues vemos bastantes gradas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que pues los cortes a nosotros también nos van a servir
para que nosotros vayamos especificando alturas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya vemos de que está hablando de altura del corte. Vemos, por ejemplo, aquí ya podríamos especificar nosotros altura del sillar. Por ejemplo, podríamos especificar nosotros altura del dintel si lo necesitáramos, ¿verdad? Entonces, básicamente para eso a nosotros nos van sirviendo los cortes, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar más información que no podríamos darla solamente viendo estos planos, ¿verdad? Por ejemplo, solo viendo este plano que nosotros tenemos acá, pues no estaría como que muy completa la información. Por eso siempre es importante de que nosotros proyectemos las secciones, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor si este techo de esta casa no fuese plano, sino que fuese inclinado, ¿cómo lo podríamos visualizar en planos, verdad? Si nosotros aquí solo estamos viendo la planta, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la pendiente del techo? ¿Qué forma tiene ese techo inclinado? Entonces, toda esa información o todos esos detalles, pues nosotros ya los podríamos colocar en un plano de cortes o secciones en nuestro proyecto. Y vemos, ¿verdad? Vemos de que están colocados los ejes, ¿sí? ¿Se recuerdan en el plano de fachadas? Pues nosotros dibujamos los ejes. Entonces, aquí se siguen manteniendo, ¿verdad? Seguimos manteniendo los ejes y es importante de que pues tengamos bien claro qué muros son los que se están cortando para poder colocar los ejes de una forma adecuada. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien, les comento, aquí quiere empezar a llover. Si en determinado momento ustedes vieran de que pues empiezo a tener, digamos, de que como interferencia o no me logran escuchar o de pronto hay fallas técnicas, por favor me avisan para que, para que podamos resolverlo con prontitud, ¿de acuerdo? Permítanme un momento. Muy bien, continuemos. Si ustedes observan en esta página que nosotros vemos aquí, pues podemos observar distintos tipos de cortes. Básicamente es el mismo corte, es la misma representación, es el mismo proyecto, pero lo que cambia es la cantidad de información que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Por ejemplo, vemos el primero. El primero nosotros nos está mostrando cómo es la puerta, donde tenemos, por ejemplo, en este caso el closet, cómo están ubicados los muebles de baño, de la cocina, y vemos de que en los distintos cortes, pues vemos la misma información. Sin embargo, lo que cambian es, por ejemplo, en este primer corte, pues vemos de que todos los muros están de color blanco. En este siguiente corte, vemos de que todo lo que se cortó está ashurado, ¿verdad? Nos está haciendo la representación de que está ashurado. Entonces aquí ya podemos observar eh, la información un poquito más detallada y ya podemos interpretar de que, por ejemplo, esto está cortado, esto está cortado, esto está cortado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues mucha más información que aquí, ¿verdad? O al menos se está resaltando esa información. Vemos, por ejemplo, en este último corte de que además de que tenemos algunas partes que están completamente ashuradas de negro, ¿verdad? Vemos también de que hay ciertos detalles en donde están las paredes. Vemos, por ejemplo, todas estas linitas que están aquí. ¿A qué hace referencia esto? Pues hace referencia a las hiladas de block que debe de tener una pared o que tiene este proyecto en cuestión, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar de que, por ejemplo, está el sillar, está el dintel de la ventana y todos estos bloques de color negro que nosotros tenemos acá, pues básicamente son todos los elementos estructurales
por los cuales está conformado este proyecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la parte de la cimentación, vemos, por ejemplo, aquí soleras de humedad, en este caso aquí vemos una solera intermedia, vemos, por ejemplo, aquí un dintel, vemos, por ejemplo, aquí en esta otra parte, toda la losa, ¿verdad? Entonces, todo lo que está achurado con color negro es básicamente un elemento estructural, o sea, un elemento de concreto, y este elemento pues obviamente está fundido, ¿verdad? Entonces, este es un bloque de concreto. Todo lo que vemos aquí en color negro es básicamente un bloque de concreto que pues se está representando en el plano que nosotros estamos trabajando. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien, pues nosotros tenemos, por ejemplo, ¿se recuerdan de que cuando trabajamos fachadas, vimos en algún momento de que habían fachadas para anteproyectos y habían fachadas para planos de construcción? Sí, Christopher, entiendo de que haya mucha lluvia. Aquí en mi casa pues también está lloviendo bastante, ¿verdad? Em, Pero como les decía hace un momento, pues todo esto está quedando grabado, ¿verdad? Entonces, si tuvieran algún inconveniente, pues quedará la grabación para que ustedes estén al pendiente de todo lo que veamos y que no puedan verlo en este momento. Muy bien, entonces como les comentaba, nosotros tenemos dos formas de proyectar cortes y el primero que nosotros vemos aquí arriba es básicamente un corte para anteproyecto. ¿Por qué para un anteproyecto? ¿O cuál es el propósito de un anteproyecto? Pues como les comentaba, ¿verdad? Un anteproyecto nos sirve a nosotros para mostrárselo al cliente y que el cliente vea si le parece o no, el cliente vea si le gusta o no, y cuando el cliente pues ya nos dé la aprobación de decirnos, bueno, me gusta este proyecto, me gusta este diseño, entonces pues ya nosotros pasamos a dibujar eh, todos los planos necesarios, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia, que es el mismo proyecto, pero vemos aquí, por ejemplo, de que ya no vemos ningún mueble dibujado tal a como lo vemos aquí, sino que pues ya vemos de que simplemente se está especificando qué acabado es el que se está trabajando. Vemos de que se están especificando, por ejemplo, algunas alturas, se están especificando niveles. Entonces, toda esta información que nosotros tenemos aquí, pues es necesaria de que la pongamos y que lo pongamos en los planos de secciones o cortes. Pero como les comentaba, ¿verdad? Es necesario de que nosotros trabajemos estos tipos de planos para darle mayor información a las personas que van a construir o las personas que pues van a trabajar en el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo quiero trabajar unos ejercicios con ustedes, pero básicamente esto a ustedes les va a quedar de tarea y consiste en lo siguiente. Por ejemplo, nosotros vemos en esta parte de que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el corte A'. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el corte B'. Tenemos, por ejemplo, aquí el corte C'. Y en esta parte de aquí tenemos el corte D'. Entonces, el objetivo es de que nosotros observemos estos cortes, ¿sí? Veamos por dónde pasan los cortes y en nuestro siguiente, en nuestra siguiente hoja, pues nosotros ya vemos los cortes, ¿verdad? Vemos los cortes de este proyecto, pero si ustedes observan, no tenemos, por ejemplo,
toda la información. Por ejemplo, aquí vemos de que está el corte A', vemos de que aquí está el corte de B'. Luego aquí tenemos nosotros todos los cortes, pero si ustedes se dan cuenta, pues aquí solo dice corte, aquí solo dice corte, aquí solo dice corte, aquí solo dice corte. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Pues el objetivo es que ustedes puedan identificar. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, este sería para mí el corte A-A', ¿sí? Por ejemplo, no estoy diciendo de que este sea, pero básicamente ese es el ejercicio, que ustedes vean los cortes, ¿sí? Que vean estos cortes, dónde están los cortes, qué elementos son los que cortan y que luego ustedes pues los identifiquen en estas páginas de su libro, ¿verdad? Si no estoy mal, esto ustedes lo van a encontrar en la página 79 de su libro, o sea, 10 más de lo que yo tengo aquí. Ok, ¿y qué vamos a hacer además de identificar estos cortes así como yo lo tengo aquí? Pues vamos a identificar los ejes, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor este sea el eje 1, a lo mejor este sea el eje 2 y este sea el eje 3, ¿sí? Entonces, ese va a ser el ejercicio que nosotros vamos a tener para esta semana. No vamos a trabajar ningún plano todavía porque pues es importante de que nosotros conozcamos o aprendamos a interpretar eh, algo de información que nosotros tenemos. Del libro azul. Es correcto, son ejercicios que están en el libro azul. Ahora bien, por ejemplo, aquí vemos este signo de interrogación que está aquí. ¿Qué me hace referencia a esto? Pues me hace referencia a que yo tendría que poner el nombre de este ambiente que nosotros tenemos aquí. Si quieren, hagamos un ejercicio, hagamos el ejercicio para que nos vaya quedando más claro. Quiero de que por favor visualicen esta planta, visualicen dónde están los cortes y si ustedes pueden, tomen una captura, tomen una foto con su teléfono y veamos, por ejemplo, cuáles son los cortes. ¿Sí? Vean dónde pasa el corte, por ejemplo, el corte A'. Lo tenemos, por ejemplo, en esta parte de aquí arriba. Vemos de que corta donde está la cocina, vemos que hay dos puertas, vemos después un baño que está aquí. Importantísimo de que se recuerden de que tenemos que observar la dirección del corte, ¿verdad? Eso quiere decir de que el corte nosotros lo tendríamos que ver hacia esta parte de aquí arriba. Por consiguiente, todo esto lo eliminamos imaginariamente, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos visualizado esto o ya que tenemos visualizado qué elementos son los que está cortando este corte a A', ¿qué corte creen ustedes que sea? Nombrémoslos o enumerémoslos. Por ejemplo, este va a ser el corte 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Ok, ¿qué corte creen ustedes que es? El A'. ¿Será que es el 1, es el 2, es el 3 o es el 4? El uno, profe. Ok, perfecto. ¿Por qué es el 1? Porque vean, aquí tenemos la cocina, tenemos luego dos puertas, luego tenemos el baño. Y si vemos, pues tenemos aquí efectivamente la cocina, tenemos dos puertas, el baño. Entonces, si el corte A' es este que está acá, entonces en mi ejercicio yo voy a poner aquí, por ejemplo, A', ¿sí? Pero además de eso, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a poner aquí otra vez A'. Y además de eso, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Por ejemplo, vean, aquí tenemos este muro y también tenemos este otro muro. Vean, todos están especificados con ejes. Entonces, ¿qué ejes son los que estamos trabajando? Por ejemplo, vean aquí, tenemos el eje C. Aquí tenemos el eje B. Y luego aquí tenemos el eje A.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que en las páginas de nuestro libro, o sea, aquí, vamos a especificar esos cortes. Por ejemplo, aquí teníamos el C, aquí teníamos el B y aquí teníamos el A, si no estoy mal. Entonces, este va a ser el ejercicio que nosotros vamos a hacer. Pregunto, ¿queda clara la tarea? Sí, profe. Ok, entonces vamos a trabajar, por favor, estas páginas del libro. A mí me aparecen las páginas. Vamos a trabajar, si no estoy mal, por ejemplo, esta parte aquí empieza, o todo lo que tiene que ver con secciones empieza en la página 63 para mi libro, ¿verdad? Si no estoy mal en el de ustedes, en el libro azul, les va a aparecer en la página 73. Si no estoy mal, ¿verdad? Pero ustedes busquen estas páginas de su libro. Estas páginas ustedes sí las tienen, entonces, pues las van a poder encontrar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, este ejercicio. Luego tenemos aquí una planta que es un poquito más compleja y también tenemos los diferentes cortes, ¿verdad? También tenemos los diferentes cortes de ese proyecto. Vemos aquí también de que están los signos de interrogación. Eso quiere decir de que aquí nosotros tendríamos que indicar qué ambiente es el que nosotros estamos viendo. Esta tarea se las voy a dejar a más tardar para el día domingo. ¿Sí? Yo considero de que no es tan compleja, nada más son ejercicios de interpretación. No van a tener que dibujar nada, sino que van a trabajar directamente desde su libro. Si ustedes no tuvieran su libro, yo con mucho gusto les puedo compartir este documento con el que yo me estoy apoyando para la clase para que ustedes pues, puedan trabajar esto directamente del documento en el que yo estoy trabajando. ¿Me confirman si alguien lo necesita? Compártalo, profe. Ok, las páginas de mi libro, Santiago, son, aquí por ejemplo, vea, es la página 69, la 68. Bueno, va desde la 68, 69, 70 y 71. Esas son las páginas de mi libro, ¿verdad? Pero ustedes si tienen un libro actualizado, o sea, con una versión actualizada, pues van a tener páginas distintas. Entonces, ya nada más queda de que ustedes busquen estas páginas en su libro. Muy bien, les voy a compartir entonces este documento con el que yo me estoy apoyando. Vamos a ingresar aquí. Les voy a compartir de una vez el documento para que ustedes lo puedan tener pues desde este momento. Ahí está. Muy bien, en el chat entonces de esta sesión, o sea, en el chat aquí de Zoom, les estoy compartiendo el link de este documento para que ustedes lo puedan descargar. ¿Me confirman, por favor, de que lo estén, de que lo recibieron? ¿Está en el chat de esta sesión aquí de Zoom? Sí, sí, llegó, profe. Muy bien, entonces, pues van a encontrar ustedes en ese link este documento que yo utilicé para la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, en las últimas páginas ustedes van a encontrar, perdón, en la página, vamos a ver, desde la 9, en realidad desde la 8, ¿verdad? Que es donde está esta planta. La página 8, la 9, la 10 y la número 11 del documento que les estoy compartiendo, ¿verdad? Ahí van a poder encontrar ustedes estas plantas o básicamente los ejercicios que ustedes tendrían que trabajar.
los descargan por favor y trabajan en ellos. Si los van a descargar y pueden hacerlo de forma digital, así como lo estaba haciendo yo, pues lo pueden hacer, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Ahora si no, pues los descargan, los imprimen, los trabajan y luego pues ya los digitalizan otra vez y los vuelven a subir a la plataforma, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Perdonen. No, profe. No, profe. Muy bien. Si no tienen ninguna duda, pues básicamente esta era la clase de hoy. Ya la siguiente semana vamos a trabajar algunos cortes, ¿verdad? Les voy a enseñar pues cuáles son los principios básicos para poder dibujar cortes. Y pues por el momento nada más esto era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Aprovecho para recordarles también de que pues tenemos una fecha de corte de tareas atrasadas para el 15 de septiembre. Eso quiere decir de que si tienen alguna tarea atrasada de las 3 semanas que llevamos de trabajo, súbanlas o tienen tiempo al menos de subirlas hasta el 15 de septiembre, ¿verdad? Pasada esa fecha, pues ya no se les van a aceptar tareas atrasadas. Muy bien, entonces, pues yo me despido, jóvenes. Les deseo una feliz tarde. Perdonen, Feliz tarde, profe. perdonen si hubieron algunos inconvenientes por la lluvia, pero es algo que no podemos controlar, ¿verdad? Les deseo una feliz tarde, buen provecho, feliz fin de semana. No, profe.